y no nos metas en tentación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú hablando nuestra vida, Señor, que seas tú enseñándonos, Señor, las bondades del reino de Dios, para que también nosotros como predicadores, Señor, podamos mostrar a la luz de las Escrituras, Señor, que tú reinas y vives por los siglos de los siglos. Amén y amén. El reino de Dios. Reino de Dios, en esta oración, Jesús va a determinar no el significado, porque a lo largo de los evangelios, lo que se habla, Jesús hace referencia a algo material o a una cosa para determinar qué es el reino de Dios. Pero en este texto que hemos leído, la lectura del Padre Nuestro, lo que Jesús quiere enseñarnos es el significado escatológico que tiene el reino de Dios. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los eventos futuros. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña algo bien importante: venga tu reino. Es un imperativo. Si ustedes, jóvenes que están estudiando, ya comprendieron la parte de los verbos y los imperativos que maneja Jesús, siempre es de una manera orden, una convocación con orden. El imperativo va a significar que ese reino que está por venir, por acercarse a los hombres, se acerque, que llene por completo la vida de estos. Reino de Dios, hermanos, el predicador debe entender y comprender qué es el reino de Dios. El reino de Dios es, primeramente, comprender que hay un rey que gobierna y por lo tanto tiene súbditos. El reinado de Dios implica entonces, como lo hemos venido viendo a lo largo de las clases, es que tiene una especificación clara que va determinada hacia un grupo de personas. Y el grupo de personas son los desvalidos, los pobres, pero no los pobres en sí que nosotros tenemos en el concepto de pobres, sino pobres en la Biblia, o lo que el reino de Dios va a hacer énfasis es en aquellos que han sido despojados, aquellos que han sido limitados por una situación o por un sistema, ya sea económico, político, han sido despojados de una realidad. En primer lugar, tierra. Para el tiempo de Jesús, la tierra era un don de Dios, pero en el desarrollo de del sistema político israelita, despojan. Hay terratenientes que van quitándole las tierras a los campesinos. Para esa gente, para esa población, el que Jesús diga que el reino de Dios se ha acercado con poder, que el reino de Dios llega y tiene como principal grupo de escogidos a los últimos, como dice Lucas. Por eso es que cuando Jesús dice los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, no se está refiriendo a una fila o a una situación donde alguien está esperando una llegada y por orden. No, los últimos en la Biblia son aquellos que han sido despojados, aquellos que carecen de valor, ya sea material porque han sido despojados o porque carecen de ciertas necesidades que son dignas para la vida humana. Es ahí donde el predicador debe estar atento a comprender el entorno en que predica, porque ahí es donde se van viendo las necesidades en las que el pueblo, las necesidades que el pueblo tiene.
Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas le dicen a Samuel que quieren un rey, para Dios es inconcebible esa situación, porque saben que los van a subyugar, que los van a someter, que les van a quitar parte de sus fuerzas de trabajo para mantener a un grupo. Y nosotros lo podemos ver en el sistema que nosotros vivimos, los impuestos, cómo nos van quitando, limitándose. Nosotros nos dicen que nos quitan ¿cuánto es el IVA, hermanos? 14, ¿verdad? 13%. El 13% dice que nos quitan, pero al final, al sumar todos los impuestos, llegamos casi a un 40%. Y esa es la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, cuando ya no podían pagar el alquiler de la tierra que Dios les había dado, que habían heredado, perdían las propiedades. Por eso la buena noticia de Jesús es: debe acercarse el reino de Dios. Para el caso del Padre Nuestro, hermanos, ¿cuál es la primera de la oración del Padre Nuestro? ¿Cuál es la primera petición que hace Jesús enseñándole a sus discípulos? Anterior. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición que hace Jesús. Y es la petición que debe estar en boca de los predicadores. ¿Por qué? Porque es una oración personal que va a determinar mis acciones, mi comportamiento delante de Dios. Primeramente, santificar el nombre de Dios. Hay dos maneras como santificar el nombre de Dios. Primeramente, que Dios se santifica a Él mismo, haciendo prodigios, milagros, portentos por toda la región. Para el caso cuando Jesús se acerca, es el signo que muestra del reino de Dios. Dios se santifica en Jesús haciendo milagros. Y esa es la petición que debe tener el predicador, hermanos. O sea, santificar el nombre de Dios desde la parte de donde yo me comprometo hacia el reino de Dios. A veces descuidamos o no comprendemos la parte de la oración del Padre Nuestro, porque creemos que son peticiones que nosotros tenemos para nosotros, pero en realidad son peticiones donde nosotros estamos clamando o invocando a Dios que se santifique Él, o sea que el predicador pueda ejercer el poder de Dios en las conexiones, en las columnas, en las chiquicolumnas. Eso es invocar. Invocar el nombre de Dios es que yo estoy clamando porque Él se santifique, que santifique su nombre. Por eso, en el Antiguo Testamento, esos grandes prodigios que hizo de abrir el mar, de que el Jordán se detuvieran las aguas como un montón. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el libro de Josué? Primeramente que se debe hacer una memoria, pero para que el nombre del Señor se engrandezca. Y eso es lo que se debe determinar. Santificar el nombre de Dios implica, primeramente, que Él quiere obrar en la vida terrena, en la vida humana, santificando su nombre, haciendo prodigios, haciendo milagros. Pero necesita de hombres y mujeres que ejerzan ese don. Y es ahí donde el hombre santifica el nombre de Dios. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanitos? Santificar el nombre de Dios, nosotros, es obediencia a los lineamientos, a lo que Dios quiere realizar por medio de nosotros, hermanos. El reino de Dios, que Jesús tenga, que venga el reino de Dios, implica para nosotros que ese poder, que esa majestad se acerque a nuestras vidas. Amén. ¿Tenemos dudas hasta este momento, hermanos? ¿Sí?
¿Dudas, hermanitos? El reino de Dios, hermanos, son los signos vitales de Dios en el mundo. Nuestros tiempos están plagados de signos donde se hace presente el Dios de la salvación, escribe Ignacio Ellacuría. Lo que está diciendo es que nosotros debemos discernir esos tiempos donde Dios desciende para generar salvación, y eso es reino de Dios, hermanos. Veo muchos hermanos platicando, ¿quieren que les pregunte? Es que, hermanos, en las universidades, en los colegios, siempre se debe tener respeto, eso ha sido muy enseñado, pero el problema es que si el hecho de que no esté el pastor no quiere decir que no hay alguien parado acá, porque en un momento determinado ustedes van a ser predicadores o son predicadores y les molesta que alguien no se ponga atención. Amén. Entonces, esa es parte, hermanos, también de un orden de líder. Amén. Reino de Dios, hermanos, es que Dios se acerca a hacer justicia. Dice, estaba leyendo yo a Ignacio Ellacuría, hermanos, y les tomo porque debemos venir preparados. Ignacio Ellacuría dice que a Dios le nacieron muchos pobres. Que el reino de Dios, dice, el rey le salieron muchos pobres, muchos hijos pobres. Y eso delimita o explica la cantidad o el llamado o la visión que tiene Dios en cuanto a esos pequeñitos. El reino de Dios, hermanos, por eso es que a veces dicen que los ricos no van a entrar al reino de Dios, es por la envergadura que tiene el reino de Dios, hermanos, de que está direccionado a los últimos, aquellos que necesitan o que carecen de necesidades vitales. En nuestras columnas, en nuestras chiquicolumnas, hermanos, se ve la necesidad. Hacer reino de Dios, hermanos, es que yo también comparto con el pobre, que yo me acerco al pobre y comparto palabra, pero también genero reino de Dios, como en Hechos de los Apóstoles, donde una comunidad estaba condicionada primeramente por el reino de Dios y lo primero que hacía era repartir para los pobres. Aquellos que se hicieron cristianos, lo primero que hicieron fueron vender sus propiedades, dice, y repartir y dárselo a los pobres. La iglesia primitiva, hermanos, tenía bien claro o había comprendido lo que Jesús quería decirnos cuando decía hacer reino de Dios. El problema es que nuestra materialidad y nuestro caminar a lo largo de los siglos ha ido como matizando esa realidad de reino de Dios y nos ha mostrado solamente que hacer reino de Dios es predicar la palabra, ¿va? Es el hecho principal del reino de Dios, predicarla, pero también es formar una comunidad consciente de que Dios está ahí en la ayuda al hermano. Amén, hermanos. Esa es la única manera, hermanos, de hacer reino de Dios, llevando la palabra de Dios, pero también viviendo la praxis evangélica de dar a aquel necesitado. Y ese es el problema, porque a veces no los podemos despojar de ciertas cosas. Vemos la necesidad del hermano en la iglesia, pero Dios le va a ayudar, hermanos. Dios lo va, el Señor le va a proveer, le decimos. ¿O no es así, hermanos? El Señor le va a proveer. Entonces, dejamos solamente en lo teórico el reino de Dios, pero no lo hacemos praxis. Y eso es lo que Jesús hizo, hermanos. Por eso es que los signos del reino de Dios se veían en Jesús, porque Jesús se da por completo. Y eso es lo que debemos de tener nosotros, el darnos por completo. El amor de Dios es la entrega total, el darnos la necesidad del otro. Para mí es una prioridad. Y eso es lo que debe marcar las conexiones, las columnas. Porque
Cuando damos es cuando recibimos, hermanos. Amén. Entonces, santificar el nombre de Dios determina dos facetas. Una, que Dios mismo se santifica, y la otra es que nosotros debemos santificar el nombre de Dios ejerciendo la labor, la praxis del reino de Dios. Para poder abundar en esa parte, podemos tomar el capítulo 36 de Ezequiel, para que ustedes lo puedan leer en la casa, lo puedan discernir, y ahí está la explicación de cómo Dios determina y dice: yo me santifico. Yo santifico mi nombre salvando a un pueblo que ha pecado, que se ha apartado de mí. Por ahí por el 36:23 está, esa es la narración de Ezequiel en cuanto el santificar el nombre de Dios, hermanos. Entonces, primeramente, la prioridad del predicador debe ser santificar el nombre de Dios, y el imperativo de decirle a Dios: Señor, acerca tu reino en mi vida. Que venga tu reino, Señor. Porque cuando yo clamo y digo: venga al reino de Dios, Él me empodera, me da la potestad de ejercer, de ministrar poder en las comunidades. Amén. Entonces, predicadores, la oración del Padre Nuestro parece ser matizada, o se ha matizado, que es una oración para nosotros. Pero en realidad es una oración donde lo que pedimos es que el reino de Dios se ejerza con poder. ¿Qué dice más adelante del venga tu reino? ¿Qué significa eso, hermanos? Hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y eso implica que la voluntad de Dios es que los predicadores de Betania ejerzan el ministerio de la predicación, como dice allá en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Cuando se eligieron los diáconos, el ministerio de la palabra. Ustedes están convocados a ejercer el ministerio de la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el principio del reino de Dios, que nosotros vayamos y prediquemos la palabra, llevar la buena noticia a aquellos que no la han escuchado, a aquellos que están sufriendo, pobres, oprimidos, aquellos que han sido excluidos, los marginados. A ellos es los que llega el reino de Dios, porque ellos son los últimos, aquellos por los que no dan nada, por los que la marginación del sistema los tiene limitados. Miren, hermanos, en nuestro país la gente quizás come con $1, quizás menos. Esas no creen que es una exclusión, una marginación, donde familias enteras sobreviven con $1. Y no es que esté hablando aquí de política, sino que el reino de Dios engloba todas esas realidades, hermanos, porque son realidades que oprimen, que someten al pueblo, que someten a generaciones. ¿Desde cuándo se viene? Y no se dan saltos de cambios, porque la iglesia no ejerce el poder transformador del evangelio, hermanos, porque matizan la predicación a algo solamente espiritual. No estoy diciendo con eso que es malo, claro, porque la fuerza del evangelio es espiritual, pero también lleva una praxis. Cuando yo digo la praxis, es una práctica donde lo que yo digo, soy coherente con lo que predico, lo hago. Esa coherencia debe estar engranada en los predicadores, hermanos. Yo predico y soy coherente ¿a dónde? Cuando yo ejerzo esa práctica, cuando hago lo que predico. Y ese debe ser el reto, hermanos. Nuestras vidas deben ser coherentes de acuerdo a lo que decimos. Solo de esa manera
los cambios se ven sustancialmente en la comunidad, en la sociedad. Amén. Preguntas, hermanos. ¿Qué más dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. La petición de Jesús va enmarcada en la fiesta, en comunidad, en la cena como grupos, donde los excluidos, por eso es que en las narraciones de los evangelios lo que va determinando es que grupos que son excluidos, como los recaudadores de impuestos, como las prostitutas, esos tienen parte, dice, en la cena, en el convite que Jesús hace a la cena. Donde comparte el pan, ahí es donde están esas personas que son marginadas. Que el Señor dé el pan de cada día implica que hay fiesta, que el Señor está proveyendo para que la comunidad entera, sin excluidos, se acerque y haga reino de Dios, hermanos. ¿Qué más? Perdona nuestras ofensas. Estamos marcados, hermanos, por situaciones. Las ofensas, primeramente, hacia Dios y las ofensas hacia el prójimo. Las ofensas hacia Dios es apartarnos completamente de su llamado, de su vocación. Cuando perdemos el blanco perfecto y nos apartamos hacia ciertas situaciones donde nosotros ponemos nuestros intereses y dejamos de lado el reino de Dios o la voluntad de Dios de ejercerlo. Cuando nos apartamos de esas situaciones entonces ya no estamos en la visión de Dios. Por eso constantemente la oración del predicador debe tener como base estos lineamientos, hermanos. Por eso es que los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar como Juan el Bautista. Juan el Bautista se considera que fue el maestro de Jesús. Aunque en cierta medida Juan no habló de reino, sino habló de un castigo inminente. Para Juan, la generación, toda la de Israel, era una generación, la veía como una camada de víboras. Así veía, para la cual ya el hacha estaba puesta. Esa era la visión de Juan, una visión apocalíptica del pueblo de Israel. Jesús le da vuelta completamente a esa realidad y tiene un acercamiento hacia aquellos que han sido excluidos, hacia aquellos que pecan. Porque donde hay pecado, hermanos, de ahí surge el arrepentimiento, de ahí es donde llega el reino de Dios. No puede haber ese dualismo que se da. Donde está el pecado, de allí surge el arrepentimiento, porque allí está la misericordia de Dios, ahí está el reino, hermanos. Entonces, ejercerlo es una de las prioridades que debe de tener el predicador. ¿Qué más, hermanos? La tentación, ¿verdad? La tentación puede ser es como que estemos parados al filo de una navaja. Y cualquier situación que nosotros nos distraiga, nos aparta y nos caemos completo de ese camino o de ese caminar que por lo general es angosto. Hermanos, el reino de Dios implica de que debemos apartarnos primeramente de la gran y última tentación, que es no participar del reino de Dios cuando se haga presente en nuestras vidas, porque se va a hacer. Nosotros vemos signos del reino de Dios, pero el reino de Dios va a entrar con vigor cuando Jesús venga a reinar. Amén. En ese momento
debemos de estar atentos a no ser tentados y no participar de ese evento. La tentación a la que Jesús se refiere es a esa, no caer en la tentación de apartarnos de ese camino y caer y llegar a apartarnos completamente de esa fiesta que es el reino de Dios, hermanos. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Pregunto yo. Preguntamos. ¿Alguien me puede dar qué significa que venga el reino de Dios, hermanos, en el Padre Nuestro? Para retroalimentarnos. Ahí la hermana quiere. Que Dios se acerque a hacer justicia. Hay que hacer justicia. El reino de Dios es justicia, hermanos. Les decía lo que planteaba Ignacio Yacuría, que decía de que a Dios le salieron muchos pobres. Y dice unas verdades en cierta medida fuertes, porque cuestiona no quizás a Dios, sino los conceptos. Les invito a que lean escritos teológicos de Ignacio Yacuría. Tiene un apartado muy grande del reino de Dios y encarna en cierta medida la realidad de nuestro país. Amén, hermanos. Hermanos, el predicador debe comprender primeramente el significado del reino de Dios. Es un reino que se acerca, es un reino por el que nosotros como predicadores debemos clamar para ver que el Señor santifica su nombre y nosotros santificarlo ejerciendo los dones que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Pongámoslos de pie, hermanitos. Falta un cuarto a las 8. Por ahí me dijeron que están saliendo. Pongámonos de pie.